y otro de Larousse más relacionado con la ortografía y la redacción. Quien tenga interés en mejorar su redacción puede trabajar con esos materiales que son muy buenos. Nosotros no vamos a trabajar sobre redacción y sobre ortografía y comprensión de texto, porque es un tema que no nos da por la cantidad de personas y por la cantidad de profesores que somos, no nos da para trabajarlo. Pero es importante saber que esa cuestión de la escritura y de la ortografía son factores determinantes para promocionar y para probar esta materia. ¿Está? Así que ahí tienen el material. Son dos materiales, pero igual, si ustedes pueden conseguir tranquilamente en Internet una gran cantidad de materiales que pueden sumar también como estudio personal. En el caso del primer examen parcial, yo le adjunté ya una carpeta con 8 documentos. Esos materiales son los que van a ir en el primer examen parcial. Y ahí también van a encontrar materiales que le van a servir sobre los temas que estamos dando ahora, trabajando ahora en estas clases y en las clases prácticas. Toda la cuestión que tiene que ver con cabeza de noticia, con estructura de noticia, con factores y criterios de noticiabilidad que vamos a ver ahora, sobre qué significa una noticia, cómo encararla. Cuestiones técnicas propias de la noticia están en esos apuntes. Y también hay una serie de conceptos que van a estudiar para el parcial. En los próximos días yo le voy a subir en ese mismo espacio una consigna de estudio, que es una explicación de cuáles son los conceptos que hay que estudiar, sobre qué autores, de qué manera, en qué cantidad de palabras y cuestiones de ese tipo. ¿Está? La fecha del primer examen parcial sigue siendo 3 de junio, ya le había dado esta fecha. Sobre el segundo examen parcial, que es la carpeta, hay una guía de producción que está ahí, que la tienen hace varias semanas. Está el índice y está el documento modelo con los puntos 1 y 2 desarrollados. ¿Está? Eso es lo que está hasta ahora en el caso de los mails que envían a la cátedra para consulta. Yo insisto en releer los mails, como insisto en releer parciales y cualquier material que ustedes entreguen en esta materia, en otras materias, en la vida cotidiana, o cuando le escriban a cualquier persona buscando trabajo, lo que sea, relean lo que escriben. Es un ejercicio difícil de hacer, pero imprescindible porque hay muchos errores. Es muy difícil que alguien escriba correctamente de una sola vez la cuestión, escribiendo corrido una sola vez y que esté correcto todo. Relean, miren redacción y ortografía. Hay muchas personas que escriben mail a la cátedra sin acentos, no teniendo en cuenta las mayúsculas y estas cuestiones. Y salud y agradecimiento como forma de relación social, no solo para con la cátedra y este mail, sino con cualquier mail, con cualquier persona, lo que se va a encontrar. Agradecimiento si consideran que hay que agradecer algo, pero al menos saludar y despedirse es como lo básico. Y la cuestión sobre el asunto, es importante que aprendan no solo para mandar lo que yo les voy a pedir, sino en los grupos de prácticos con las profesoras y el profesor, que de esta manera ustedes coloquen el asunto, ¿está? Su número de guía, un guión, apellido, nombre, otro guión, y acá, por ejemplo, le puse consulta carpeta noticias, puede ser TP1, TP2, TP3, ER1, ER2, o sea, lo que ustedes vayan a mandar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? La clase se graba, yo insisto con esto, no, yo no grabo las clases, las graba haciendo estudiante y después las comparto, así que por ese lado vayan pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La fecha del TP y el examen parcial son los... Sí, con los documentos que señalan están en la auditor. La fecha del TP no, del parcial no. La fecha del parcial sí va a estar en la consigna que voy a dar. Y con la profesora y la profesora van viendo la fecha de trabajo práctico. ¿Está? En el caso del ejercicio de redacción 1 que vamos a hacer hoy, es un ejercicio que se evalúa no de manera de calificación numérica, o sea, con número del 1 al 10, sino que... ¿qué dice? Perdón. Nuestro número de orden, Virginia Romero, está ahí en el aula virtual, está el programa y dice un listado que está el número de orden ahí
en ese listado. ¿Está? El ejercicio de redacción 1 no es un práctico con calificación numérica, sino conceptual, que trabaja como un diagnóstico de redacción, de análisis de textos, de redacción y de ortografía, por eso lo llamamos ARO, por las siglas. Es un práctico que determina, según nosotros, cuál es el nivel que ustedes tienen en análisis, en redacción y en ortografía. La calificación es conceptual, o sea, muy bien y bien en cada uno de los 3 puntos. Significa que está bien aprobado. Y regular o mal no está bien y es necesario que ustedes hagan algo. Es nuestro diagnóstico, es nuestra forma de diagnosticar cuál es el nivel que ustedes tienen de análisis y redacción y ortografía. Cada una de estas cuestiones, análisis, redacción y ortografía, van a llevar una calificación conceptual, pero es importante que ustedes la tengan en cuenta. Esa corrección la voy a hacer yo en el transcurso de los primeros, calculen que en un mes por ahí puedo llegar a estar terminando la cantidad que ustedes son. ¿Está? La consigna va a estar en aula virtual. Ya creé el espacio que se llama ER1. Ahora voy a colocar la consigna ahí. Vamos a verla ahora. Además de la consigna va a haber un texto que ustedes van a tener que analizar. Y las entregas van a ser en horario en el aula virtual, un espacio que se va a llamar entregas, de 19 a 21 horas. El horario es de 19 a 21 horas y por una cuestión organizativa y porque la universidad nos pide también que sea así, para que quede constancia ante cualquier reclamo, la presentación se hace únicamente en hora virtual. En el caso de que se pasen de las 21 horas, no hay forma de entregarlo. ¿Está? Veremos después de qué manera hacemos un postergado, pero no hay otra forma de entregarlo. Y no lo manden por mail, porque no lo recibimos por mail, porque no podemos recibir por mail trabajos que son oficiales, por eso vamos por el Moodle oficial de la universidad, ¿se entiende? ¿Está? El trabajo se hace en Word, yo lo voy a mostrar ahora, pero tengan en cuenta esto. Y otra cosa, no tengo soluciones ni para Shu, ni para Moodle, ni para conexiones. O sea, no envíen mail explicando por qué no entregaron, porque yo no tengo forma de solucionar ni de nada. No tengo forma de saber si en la casa de usted había luz, no había luz, si no conexión, no conexión, si no andaba el Moodle, si no andaba el Shu, si no andaba el Word. O sea, no, me exceden. Para que ustedes se ubiquen, yo al Shu y al Moodle entro como ustedes, con una clave que accedo del lado de un docente y usted del lado de estudiante, pero yo no tengo forma de interferir en esta cuestión, ni intervenir, ni técnicamente, ni tengo autorización, ni tengo capacidad en absoluto, apenas tengo capacidad para manejar esta plataforma. El diagnóstico se llama ARO, es análisis, redacción y ortografía, lo que venimos charlando. Se lo voy a compartir para... A ver, vamos a salir de esto un ratito. Ya volvemos de nuevo por acá. No, no. A ver, un ratito. Vamos de nuevo. Acá está. Ahí están viendo ustedes la consigna que van a tener hoy. Tiene un encabezado, el asunto del documento en aula virtual, lo que le pedí, el número de guía, apellidos, nombres y ER1. A la derecha van a ver 2 cruces, que 2 o 3 son el número de guía. Ahí tienen que reemplazar esas cruces por su número de guía. La consigna, acá está mal, hay que borrar, responder por un numérico, es una sola pregunta y tiene que ver con, van a tener un texto de la revista Anfibia, es una revista muy interesante que está en la web, va a haber un texto de esa revista que voy a anexar también al espacio en aula virtual. Van a analizar los contenidos y van a interpretar los contenidos con sus palabras. ¿Cuáles son los contenidos y las ideas más importantes que surgen de esa lectura del texto? ¿Está? No es transcripción textual, es interpretar con sus palabras y explicarlo. Van a incluir ahí, además del texto,
van a incluir un autor o una autora que ustedes van a conseguir por fuera de este texto que aporte al análisis personal que ustedes hacen. Van a ver qué temática tiene el texto y de acuerdo a eso van a encontrar un autor o una autora que le permita a ustedes sumar o aportar al texto que están escribiendo. La extensión es 350 palabras aproximadamente. Tengan en cuenta una cosa acá. La extensión aproximada es 350. Por ahí tiene que rondar el texto, ¿está? No es un texto noticioso, no lleva título, únicamente es un texto de interpretación de lo que ustedes entienden que expresa el texto central, agregan un autor o una autora y lo desarrollan. Al desarrollar, tengan en cuenta, vamos a insistir con, eh, vamos a insistir con párrafos que tengan 5 o 6 líneas aproximadamente. Siempre cuando inician un párrafo, hagan 1 o 2 espacios de sangría, como para dar a entender que inician el párrafo. Las sangrías son 2 espacios antes de la primera letra mayúscula con la que arrancan. Y en ese párrafo traten de escribir al menos 3 o 4 oraciones. La oración traten de que no supere las 17 palabras, no se lee, cada vez se lee menos y cada vez se lee más corto, entonces 17 palabras es un máximo de oración. Y jueguen con las extensiones de la oración. No tengan que forzar que todas las oraciones tengan 17 palabras, 15. Pueden hacer oraciones de 17, de 5, de 3, de 8, de 10, de 12, hasta de una palabra, de 2 palabras. Y los textos se hacen más ricos e interesantes cuando tengo oraciones de distinto tamaño. Si yo paso de las 20 palabras en una oración, difícilmente quien me lee se acuerde qué es lo que yo le dije al principio de la oración. Entonces, oraciones breves, párrafos de 5 o 6 líneas, jueguen con eso, 4, 5 o 6 líneas, jueguen con eso, jueguen con la oración, construyan la oración y eviten ese exceso de 17, 20 palabras, ya es una oración ya muy extensa. ¿Está? Vamos a ver. Vamos a contestar a ver qué. Poner orden. Sí, Morel, Damián Morel ya lo cambié, tengo que subirlo de nuevo. No hay problema, Ludmila, para Mariana Rodríguez, o no es obligatorio la presencia en aula, pero sí tiene que mandarme el trabajo en ese tiempo en el tiempo que está establecido, que es de 19 a 21. El ejercicio de reacción va en un espacio creado, un minuto, ¿eh?
Bueno, acá estoy de vuelta. Eh, el trabajo se hace, voy respondiendo a Mónica, sí se hace en Word. Bueno, eso ya. El autor lo consiguen, o la autora lo consiguen ustedes a través de la web, de acuerdo al tema que yo les voy a dar el texto. Eh, hay un texto, el texto está hecho por 3 autores. Pueden citar el texto, deben citar el texto y deben citar otro autor que no es de ese texto, otra persona, autor o autora. Uno o dos que ustedes puedan encontrar por ahí, suma al. Lo sacan, milagros lo sacan de internet a los autores. ¿Puede explicar de vuelta la forma general sobre el tema unido? Eso es lo que Luciana Costa, es lo que, eh, es lo que pedí. El tema 1 y 2 vamos a ver más adelante con la carpeta. 350 palabras es el aproximado, no es ni máximo ni mínimo. Por ahí tiene que rondar el número. Tipo de fuente está en el Word ya establecido, Arial 12. Los autores puedes citar por ahora con negrita y la fuente donde sacaste el autor, la página web, lo que sea. Autores de cualquier libro, sí, que a vos te parezca que pueden aportar al análisis. ¿Está? Bueno, vuelvo a aplicar el trabajo nuevo. Vamos a compartir. Volvemos. Ah, la consigna va a estar en aula virtual. Van a tener 3 espacios. La consigna, que es lo que le acabo de mostrar el documento de Word. El texto de la revista Anfibia, sobre el que van a trabajar. Y hay que agregarle 1 o 2 autores. Y entregas, que es el espacio donde se entrega de 19 a 21 que suben ahí. ¿Está? La consigna en aula virtual, el texto en aula virtual y la entrega en aula virtual en horario 19 a 21. Es el diagnóstico ARO de relación ortográfica. ¿Está? Seguimos. Eh, Vamos a volver a repasar. A ver qué me preguntan. Un minuto. Sí, es un análisis de contenido, Selene Kettler. Y sí, puede ser un autor de que escribió sobre el mismo tema o una autora que escribió sobre el mismo tema en otra revista, sí. ¿Está? Vuelvo a aplicar, Renzo Moglia. Por favor, les pido esto. Manden consulta de chat de lo que estamos hablando, no de una cosa que todavía no charlamos, ¿está? Porque si no se me hace muy complicado llevar adelante la sala y contestar cosas que todavía no vimos, ¿está? Por favor, les pido. Vamos a repasar el tema 2 con otra manera de verlo al tema 2. Eh, Vamos a repasar los elementos básicos de la noticia. El qué es siempre el qué sucedió, es el hecho o la acción que lleva a un acontecimiento social a ser noticia. El quién es quién lo realizó o quién lo protagonizó o quién lo hizo al hecho, quién fue protagonista del hecho, que tiene que ver con los sujetos, con las personas. Cuándo sucedió el hecho que estoy narrando, tiene que ver con el tiempo, cuanto más preciso es mejor. Dónde ocurrió, el dónde tiene que ver con el lugar donde ocurrió y tiene que ver con eso, con lugar. El cómo es, cómo sucedió el hecho, el modo o la forma en que el hecho sucedió. ¿Por qué sucedió? Es la causa, que te acuerdas que recuerden que siempre decimos que en la noticia eh, es muy difícil en la noticia establecer el porqué o la causa del hecho, excepto que sea algún accidente y que pueda la policía dar alguna pista más certera, rápida. ¿Para qué se realizó el hecho? La finalidad, el objetivo del hecho. ¿Cuántos fue o fueron? ¿Cuánto fue o cuántos fueron? La cantidad, el volumen del hecho. Eh, Vamos a ver ahora los factores de inteligibilidad. Siempre el número tiene más peso cuando hay muertos, heridos,
tiene más peso cuando hay dinero de por medio, ¿se entiende? Cuando son números que le interesan al público. Y según quién dijo, es la declaración, o sea, la declaración de alguien. Según quién es quién lo dijo, quién lo dijo, quién hizo la declaración. Esta es otra forma de ver estos elementos. Y ahora vamos a ver, cuando termine el tema 4, cómo lo vamos a llevar a, a la carpeta de noticias. Vamos a ver el tema 3. Ahí abajo, no sé si se ve porque me parece que cuando se comparte pantalla, creo que la última parte del texto no se ve. El tema 3 es un tema que sacamos de un apunte que está ahí en el aula virtual, que se llama Cómo se construye un texto informativo. No sé si llegan a ver, porque lo puse como zócalo. No sé si se ve el zócalo o no. Dicen que sí acá, mejor, gracias. Este tema está ahí en ese apunte, si lo quieren profundizar y leer. Y vamos a ver de qué manera lo vamos a desarrollar. Vamos a analizar la cabeza de la noticia. Hasta ahora analizamos la estructura en el punto 1, los elementos de la noticia en el punto 2. Ahora vamos a ver los tipos de cabeza, los elementos de la cabeza, pero en el punto 2. Ahora vamos a ver los tipos de cabeza en el tema, como tema 3 o punto 3. Hay dos tipos de cabeza de noticia. Una cabeza compendiada, en la que sobresale o se destaca la información pura y dura, que contiene los 5 elementos, o al menos intenta contenerlos, como mínimo. Entonces tenemos ahí al menos 5 elementos, o cerca, o 3 o 4, pero es información pura y dura. Y la cabeza de cita habla de testimonios, habla de palabras de otras personas. Cita significa básicamente citar a otra persona. ¿Está? Esa es la diferencia entre los dos tipos de cabezas. Compendiada es una cabeza tradicional con elementos básicos y la de cita destaca palabras de una persona. Que ya vamos a ver si la destaca directamente entrecomillándolas o comentándolas. La compendiada puede ser de datos simples o de datos múltiples. En la de datos simples, la noticia informa sobre un solo hecho. ¿Está? La de datos múltiples informa, según la visión de quien la lee, de más de un hecho. Tomando el caso de esa nota que pusimos como ejemplo en Charata, esa nota para mi análisis es una nota de datos múltiples, porque informa más de un hecho. Informa, vamos a ver ahora cuando analicemos, informa un nuevo protocolo, informa que no hubo casos, informa de los comercios y los cierres en Charata, o sea, informa más de una sola cosa. Sería de datos simple si solo informara un solo hecho. ¿Está? Si solo informara la cantidad de casos o si solo informara el protocolo, para un ejemplo de la cabeza. ¿Está? Entonces, datos simples, un solo hecho. Datos múltiples son para... Datos múltiples tiene que ver con pensar que ese texto pueden ser 2 o 3 noticias distintas. En el caso de Charata, yo puedo hacer un texto de datos múltiples como ese, hablando de protocolo por un lado y de casos de COVID por otro, o puedo hacer 2 noticias de datos simples. Una que hable de casos y otra que hable de protocolo. El análisis es personal y la determinación de ustedes es personal. Lo único que se va a pedir en la carpeta es que ustedes justifiquen por qué opinan que es compendiada de datos simples o compendiada de datos. Entonces vuelvo. Datos simples es un hecho, datos múltiples para ustedes, según la visión de ustedes, informa más de un hecho. De cita puede ser cita directa o cita indirecta. La cita directa es palabras textuales de la persona, entre comillas. La cita indirecta es hablar decir lo que dijo otra persona, pero sin usar
la cita textual como texto puro, sino una interpretación. Estoy diciendo lo que dijo esa persona, pero no con las palabras exactas con las que lo dijo. La cita directa habla de palabras exactas. Tal persona dijo que la política sanitaria es un desastre. Entonces todo eso va entre comillas. Como cita indirecta sería tal persona hizo una crítica muy dura, calificando como desastrosa, ¿se entiende? Es una interpretación de las palabras. Vuelvo entonces. Directo cito las palabras textuales. Pongo comillas y las cito. Indirecto comento testimonios de otra persona. Los comento, no los cito textualmente. Es una interpretación de las palabras. ¿Está? Una síntesis de la palabra sin usar las palabras esas. En la mixta tengo de las dos cosas. Pongo un poco entre comillas y comento con mis palabras otro poco. ¿Se entiende? Lo mismo que la directa, la indirecta y la mixta puede ser de datos simples y de datos múltiples. El testimonio de la persona habla de un solo hecho, es de datos simples. Si habla de más de un hecho, es de datos múltiples. Si el presidente Fernández habla de el crecimiento de casos, es un dato simple. Si habla del crecimiento de casos, más responde a la oposición, más, no sé, la llegada de la vacuna, está hablando de tres temas, ya es de datos múltiples. ¿Se entienden? Entonces, en cita es palabras de una persona. Directamente lo que dijo, entre comillas, indirectamente comentando lo que dijo sin entrecomillar, no son las palabras exactas. Mixta, cito con comillas, cito sin comillas, hago las dos cosas. Si habla de un solo hecho es datos simples, si habla de más de un hecho según la visión de ustedes que va a analizar, es de datos múltiples. Es muy sencillo el gráfico, de todas maneras están los apuntes si lo quieren leer. Lo único que se le va a pedir es que analicen si la noticia que analizan tiene cabeza compendiado de cita y de qué tipo es, si es múltiple, y si, o sea, e indicar por qué ustedes consideran que es como ustedes dicen que es lo que siempre pedimos. ¿Estamos hasta ahí? Vuelvo. ¿Alguna duda? A ver. Eh, sí, Ana Keller, estos son los temas de la semana 3. Ahora voy a explicar eso, por favor. Eh, no importa si la cita, dice Antonella, es de antes y después del otro simple, no. Eh, la cita tiene que hablar, la cita es la que habla. La cita es la que indica si Fernández habló de un solo hecho o de tres hechos. ¿Se entiende? No es que hay cita y después habla de los casos, de si es caso simple. En la cita, en las palabras de la cita está. Cita mixta contiene, Oriana, cita mixta contiene cita directa, o sea, entrecomilladas, con palabras textuales de Fernández en este caso, y cita indirecta, comentarios también. Podemos empezar con cita directa diciendo que criticó y dijo no sé qué de algo sobre la oposición, que creo que dijo, no sé, una palabra, no me recuerdo cuál, y esa palabra tiene mucho peso y la entrecomillo. Punto. Y en la segunda oración, hago cita indirecta, también se refirió a la llegada de vacunas para la semana que viene, ¿se entiende o no? Eso es cita indirecta. Estoy como comentando lo que dijo, sin cita textual. Ahí tengo mixto, tengo directo, entre comillas, palabras textuales, y tengo indirecto, comentarios de lo que dijo también. Bueno, Matías.
El tema 3, vuelvo a pedir lo mismo. El tema 3, analiza la primera noticia. Esperen la carpeta, por favor, porque se me hace muy complicado. Datos múltiples quiere decir que en la cabeza vos encontrás lo que vos considerás que es más que una noticia. ¿Ahí está? El caso de Charata, por ejemplo, habla de los casos y del protocolo. Esos son datos múltiples. Tiene dos datos muy importantes. Podés hacer dos noticias de datos simples o una de datos múltiples. Sí, la de cita también es con datos simples o datos múltiples, de acuerdo a la cita que vos colocás, si habla de un tema o de varios temas. Renzo Moglia, ¿puedo explicar comprendida? ¿Qué comprendida? No entiendo qué. No. ¿Qué compendiada será? Cuando noticia se trata de informar sobre, sí, eso es dato simple. Si voy a dar noticia que establece la cantidad de casos, es un dato simple. ¿Ahí está? Pero eh, si tengo casos, muerte, vacuna, palabra del presidente, ya es como dato múltiple. Aníbal Vallejo, no sé cómo pedir, por favor, que no me pregunten cosas de la carpeta, que veremos la carpeta. Compendiada, Renzo. Compendiada significa una cabeza con datos nada más. Con los datos 4, 5, 3 elementos básicos. No hay cita, no hay declaraciones. Es una cabeza simple que puede hablar de un hecho, es un dato simple, de lo que vos considerás que es más de un hecho, como en este caso Charlotte, es datos múltiples. Lo que es la cabeza simple de datos nomás. Es una cabeza de compendio de datos. No es de cita. No habla nadie. Sí, esto es cabeza de noticia, tipo de cabeza de noticia, Luciana Acosta. Es solo cabeza de noticia. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora ¿eh? Eh, factores de noticiabilidad. Factores y criterios de noticiabilidad. Tema 4 ya. Eh, no. No, Melissa Ramírez. La redacción de hoy no es noticia, es un texto de análisis propio nomás. Tiene nada que ver con lo que hacemos hoy. Una cosa es esto y otra cosa es lo que van a hacer en el análisis de la 19. Factores y criterios de noticiabilidad es el tema 4. Yo creo que ya subí este texto, pero no recuerdo. La selección de los hechos desde la práctica profesional de Adela Ruiz y Lucas Miguel. Creo que está entre los textos que yo subí y no termino de recordar, pero si no voy a volver a mirar. De ahí tenemos esta cuestión de factores y criterios. Factores y criterios de necesidad significa entender qué hace o qué factores o qué criterios hacen que un hecho social se transforme en noticia. ¿Entiende? No todos los hechos que ocurren en la sociedad son noticia y vamos a tratar de entender qué factores tienen que tener esos hechos para que sean mediáticos, para que estén en las redes sociales, para que estén en los medios de comunicación, para que aparezcan, cuáles son los factores que intervienen y los criterios. Pensando siempre, dice que sí que está el texto mejor, pensando siempre que cada medio de comunicación tiene sus criterios particulares. No es lo mismo lo que piensa cada uno de los diarios o de los medios de comunicación de qué es noticia y qué no es noticia. Esto es, llevado a la televisión, por ejemplo, no es lo mismo qué es noticia y qué no es noticia para Crónica, para C5N, para La Nación o para Clarín. ¿Se entiende? O para TN. Vamos a entender qué hace que un hecho sea noticia. La actualidad es un hecho clave. El hecho tiene que ser actual, tiene que ser de ahora. Ahora el informe dentro de unos minutos, si no ya salió, sobre la cantidad de casos y muertes es un hecho de actualidad. Tiene que tener actualidad, tiene que ser actual. ¿Está? No tiene que haberse repetido antes. Tiene que decir algo nuevo. No puedo sacar yo, en el caso del
Del informe COVID no puedo sacar los datos de ayer, ya perdió actualidad, ¿se entiende? Entonces, el dato de actualidad es clave, tiene que ser actual, nuevo. El hecho tiene que ser, no haber sido contado. ¿Está? Tiene que tener proximidad. Cuando hablamos de proximidad, hablamos de una proximidad física o una proximidad mental. De acuerdo a la proximidad física, yo estoy cerca del hecho. Mentalmente tiene que ver con mis creencias, mi ideología, mi posición política. Puedo estar cerca, ¿está? Entonces, me puede afectar, la inundación del río Paraná porque vivo cerca del Paraná, es una proximidad física. Eh, y me puede afectar la paz en Medio Oriente porque soy pacifista y es una proximidad mental. Me puede afectar y ser un factor de noticiabilidad próxima los números de COVID, porque estoy dentro de una pandemia. Y puede ser que los números, cuando a principio eran solo de Europa, había una proximidad mental nomás. No me afectaba, pero me preocupaba de la situación en otro lado. Entonces hay una proximidad física, vivo cerca del hecho, o mental. Mentalmente me interesa el hecho. Prominencia o notoriedad tiene mucho que ver con a quién le pasan las cuestiones y es un factor importante. Cuando la persona es conocida y el hecho es también de trascendencia, puede haber un factor de notoriedad clave. ¿Está? Si la persona es conocida socialmente por cualquier razón o el hecho tiene que ver con, no sé, con la llegada de una nueva vacuna al país, tiene que ver con prominencia, la importancia del hecho o la importancia de quién hace el hecho, quién protagoniza el hecho. No es lo mismo que me pase a mí, qué sé yo, que yo tenga COVID a que tenga COVID un gobernador, por ejemplo. ¿Está? Bueno, eso es prominencia. Conflicto es un factor clave. Todo lo que sea conflictivo suele ser un factor que determina noticiabilidad. En esto va de la guerra entre países como conflicto mayor de la humanidad, hasta una guerra entre personas del espectáculo, ¿está? Hasta, no sé, conflicto en MasterChef, en un programa de cocina, conflicto entre cualquier cosa que genere conflicto, diferencia. El conflicto es un elemento clave en Argentina, siempre, eternamente, no solo en la política, sino en el fútbol, en las provincias, en cualquier momento el conflicto, le interesa mucho a la gente el conflicto. Hay como un interés bastante marcado de las personas sobre el conflicto, y cualquier forma de conflicto, no pensemos conflicto solamente como guerra, sino como cualquier forma de discusión o debate. Ayer habló Bullrich y el PRO, hoy respondió Fernández, bueno, eso es conflicto, y eso también ven. Suspenso, no se sabe qué va a pasar con lo que estoy informando, crea suspenso. Ahora hay un suspenso, por ejemplo, sobre las medidas que va a adoptar, eh, creo que ya adoptó, pero acá en el Chaco por lo menos creo que Capitanich hable mañana al mediodía, hay como un suspenso sobre las medidas a adoptar. Trato de tomar siempre el caso del COVID porque es como el que todos manejan y el que permite el ejemplo. Habitualmente no tengo otro ejemplo que lo dejé suspendido por el COVID. ¿Está? Suspenso es la intriga de no saber cómo se va a desarrollar o desenvolver. Consecuencia o trascendencia, ¿qué consecuencia tiene el hecho? ¿O qué trascendencia tiene el hecho? Ahora, las medidas tomadas por el gobierno tienen consecuencia y trascendencia. La llegada de vacuna tiene consecuencia y trascendencia. ¿Está? Eso es consecuencia o trascendencia noticiosa. ¿Qué consecuencia tiene socialmente este hecho noticioso o este acontecimiento social? ¿Qué trascendencia social tiene este hecho social? Rareza o magnitud tiene que ver con algo que sale de lo común. Rareza tiene que ver con algo que sale de los estándares socialmente conocidos. ¿Está? Eh, qué sé yo, un hombre con 3 brazos, un perro con 5 patas. Rareza, algo que sale de los estándares establecidos normalmente. Y magnitud tiene que ver con lo que hablamos de los números. ¿Está? Magnitud tiene que ver con cantidades, cantidades que impactan socialmente
muertos, heridos, plata, el dinero también es una magnitud importante que hace que un hecho tenga trascendencia. No es lo mismo un robo de 20 pesos en la esquina de mi casa que el robo del banco de millones de dólares. ¿Está? La emoción, todo lo que logre emocionar, eh, ¿está? Vuelvo al COVID porque da tapa todos los ejemplos. Este año, emoción es la noticia de la gente mayor cuando se vacuna, ¿está? O el primer mayor de 80 años, o la primera persona mayor de 80 años vacunada. Todo lo que sea emoción, emoción tiene que ver con tocar los... ahí habla, escuché, sí, lo de Maradona, un compañero no llegué, perdón, no llegué a leer el nombre ahí. Eso tiene que ver también. Está, todo lo que emocione, que mueva sentimientos, tiene que ver con este factor. Progreso, descubrimiento, volvemos al COVID. Progreso es que haya, dicen que hay investigándose más de 100 vacunas. El descubrimiento puede ser una vacuna que controle las nuevas variantes Manaos, Sudáfrica, Inglaterra. ¿Está? Todo lo que es progreso para la humanidad, ya sea científico, hallazgos arqueológicos, sería ya como un descubrimiento. Todo lo que significa descubrir y todo lo que sea progresar entra en este factor. Hazaña tiene que ver con también con romper moldes establecidos. ¿Está? Ascender un cerro de 7.000 metros, ¿está? Cruzar los Andes a pie, ¿está? Tiene que ver con eso. Humorismo tiene que ver con todas las formas del humor. Eh, humor que puede ser... la noticia humorística tiene que ver con hechos que tienen algo, una carga humorística o una carga de humor, ¿se entiende? Y que son vistos de esa manera y escritos de esa manera. Tiene que ver con hechos que, por su forma de ser realizados, eh, en vez de ser noticia por emoción o por rareza o magnitud, son por humor. Tienen alguna beta humorística o graciosa o que puede llevar a romper las otras maneras de comunicar y de informar y que puede ser noticia en algún momento. Servicio, vuelvo al caso del COVID, tiene que ahora, por ejemplo, el servicio, noticia de servicio, el factor servicio ahora que la gente busca es centros de vacunación, horarios y turnos, por ejemplo. Eso es un servicio ahora. Servicio tiene que ver con darle información a la comunidad que le sirve para su vida cotidiana. Un servicio es informar un corte de luz, un corte de agua por cambio de cañería, un centro de vacunación, un horario de vacunación, eso es un servicio. Un horario de testeo, lugares de testeo también son. Oportunidad. El factor oportunidad tiene que ver con que la noticia tiene que tener una oportunidad para la sociedad en cuanto a la oportunidad, volvemos al mismo ejemplo de la vacunación, la oportunidad de vacunarse, la oportunidad de inscribirse para algún trabajo, la oportunidad de inscribirse en alguna carrera para estudiar, la oportunidad, el factor oportunidad. El interés humano tiene que ver con hechos sociales que por su carga de humanismo son interesantes para la gente. ¿Está? Volviendo al COVID, que da para todo, sería que se vacunaron, no sé, 5.500 ancianos mayores de 80 años. Es una noticia de interés humano, ¿se entiende? El factor vida-muerte es clave, es un factor clave, es un factor, quizás si hacemos acá, es una opinión mía, pero si hacemos acá como un top 10, como se hace con todas estas cosas de importancia en cuanto al factor como elemento de venta noticiosa, de venta, es decir, venta en el sentido no que me van a pagar por la noticia, sino que la gente va a visitarla. Todo lo que es vida y muerte siempre es un factor que para mí debe estar entre los primeros. La gente tiene mucho interés en leer la cuestión de muertos, estamos esperando todas las tardes a ver la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, y todo lo que es vida también. Y el COVID da mucho para ese ejemplo, de gente que estuvo internada en terapia intensiva 40 días y puede salir.
está del avión que se cae y alguien puede sobrevivir, del choque donde mueren 20 y yo soy el 21 y quedo con vida. Eso es vida y muerte. Vida tiene que ver no solo con la buena vida, más que eso tiene que ver con el salvar la vida de alguna manera, y muerte es un elemento, un factor clave. ¿Está? Eh, Interesa mucho la muerte por una cuestión psicológica que podríamos charlar un día mucho más profunda, pero eh, la muerte es un elemento clave en la lectura de las noticias. Entretenimiento, la noticia como entretenimiento, la noticia que habla de, no sé, de alguna feria en el parque, de algún evento, de algo que entretenga, ¿está? De algo que haga salir a la gente de su espacio de trabajo y vida cotidiana. Cualquier forma de entretenimiento también puede ser noticia. Que se haga un festival, que se haga un recital, que se haga algo que pueda entretener. Otro factor, si vida-muerte es quizás el factor mediático, para mí por lo menos está ahí en las tres primeras posiciones, sexo y dinero está disputando ahí también los primeros puestos. ¿Está? Todo lo que sea dinero, y cuando el dinero sea más abundante, y por nuestra argentinidad, si el dinero es dólares o euros, un poco más, es un elemento clave, ¿está? Es un factor clave. El sexo también, el saber sobre las vidas sexuales y si esa vida sexual sale de los cánones establecidos socialmente como normales, con comillas gigantes, también. Y si hacemos las dos cosas, en la que haya dinero con sexo, ese combo es un elemento clave en el factor donde los montos del dinero y la vida sexual de las personas, este, y si ese dinero y ese sexo tienen relación, hacen un factor clave. Debe estar entre los factores que, al menos si pongo una noticia por cada uno de estos factores, seguramente que la muerte y el dinero van a estar como entre los primeros, entre lo más leído. Si le pongo 20 noticias a las personas, seguramente muerte y dinero son como los dos focos de concentración del interés de las personas, y ahí nomás, un poco más abajo, la cuestión de sexo. ¿Está? Y si tiene que ver, si ese dinero con esa muerte tiene que ver con sexo, ahí ya estamos como sumando factores que hacen que el interés de la noticia en las personas crezca un poco. Esto es lo que ocurre en la realidad. No es que yo comparta la realidad, ni que la avale, ni que me guste esta realidad. Es la triste realidad que vivimos psicológicamente y psiquiátricamente las personas. Lo que es de interés local también es muy importante. ¿Qué va a pasar acá en el caso de resistencia con los anuncios del gobernador? Es un interés de interés local también. Y los contrastes. La información por contrastes. Se ve mucho en el COVID esto, el contraste con Chile, el modelo chileno exitoso. Eh, Se vio en algún momento acá entre Chaco y Corrientes el año pasado, en una disputa lamentable que también da para charlar algunos momentos. Este, algunos coletazos todavía existen, pero podemos el ejemplo nacional de tomar a Chile como un modelo y como contraste, que en realidad tiene que ver más con una, una campaña de comunicación política que todo lo que sea contraste, mostrar una cosa y otra cosa, o dos hechos que contrastan, en el que siempre el contraste se da para destacar. El contraste no es para emparejar, no es que voy a mostrar dos hechos similares. Muestro uno menor, porque considero menor, y otro uno mayor. El ejemplo del COVID en Chile es un buen ejemplo de mostrar como un modelo chileno que en realidad cuando uno se pone a leer no es tan así, pero bueno, ya está establecido y la gente suele repetirlo abiertamente. ¿Estamos hasta ahí? A ver si hay alguna consulta. De todas maneras, bueno, vamos. Ya voy a llegar a la carpeta. La placa anterior, una captura. Ya voy. Cepa COVID, escándalos morales. Comparación. Ahora vamos a la carpeta. Ahora vamos a cómo justificamos. A ver.
Bueno, vamos a ver que el compañero quería la placa anterior. Esta sería la placa anterior. Esta es la primera placa. Acá son 6. Espero que le haya sacado una foto. De todas maneras, están en ese apunte de Ruiz y Miguel, están las cuestiones. Acá hay otras 6. Acá está la foto. Acá hay 7, con lo que hacen 19 factores de Píter. Vamos a la carpeta. Vamos a la carpeta. Acá pusimos semana 1, recorte 1. Ahora vamos a ver, ahora vamos a mirar acá en el Power y después vamos a ir a la carpeta, a la hoja en sí. Vamos. La cantidad de palabras, esto ya vimos, era el texto de Charata y el COVID y el nuevo protocolo. Creo que era este. No, este no era otra cosa. Análisis de contenido, vamos a lo que importa. El análisis de contenido, algunos detalles de carpetas que me fueron enviando. No es necesario que me manden 6 recortes o 6 textos, como que manden uno y yo le indico uno, ya es más sencillo. El análisis de contenido son 15 líneas de opinión personal, no de síntesis del hecho, no es un recorte o una síntesis del hecho. No quiero que me cuenten el hecho sintetizado que está en la noticia, sino que ustedes opinen sobre el hecho. Si toman policiales que opinen sobre, o sea, hay un asesinato, y que opinen. Y cuando opinan, que no opinen sin tener información. Busquen información que sostenga lo que ustedes dicen. Testimonio de un comisario, testimonio de un ministro, testimonio del presidente de una ONG que trabaja ese tema. Datos de información, datos de cuántos muertos en la última semana, cuántos muertos. Siempre opinen con información. Hay información para opinar como quieran, para opinar a favor, para opinar en contra y para opinar como cada persona quiera. Pero opinen con información. No, opinar no significa, desde acá, del estudio de la comunicación y periodismo, calificar. Periodista que califica es porque en realidad tiene incapacidad para explicar y para sostener opiniones. Entonces yo puedo decir que la política sanitaria es desastrosa y es una opinión, pero no estoy diciendo nada y le estoy cerrando la idea a quien me escucha o me lee de pensar. Yo tengo que demostrar que es desastrosa. ¿Cómo demuestro? Con datos, con información, con testimonio. Porque para calificar no es necesario estudiar. ¿Se entiende? No hay que estudiar para calificar. Yo califico nomás, como se hace ahora, de desastroso, de bueno, de malo, de acertado, de desacertado. Yo le tengo que dar a la gente datos e información para que la gente piense en su cabeza que algo es desastroso. O para que la gente piense en su cabeza. Yo tengo que ayudar a pensar a la gente, no le tengo que dar la solución de la palabra desastrosa o la palabra excedente. La política sanitaria es excelente, no. O la política sanitaria es desastrosa. Yo tengo que dar datos para que demuestren que es excelente o que es desastrosa. Porque tengo que ayudar a pensar, no tengo que dar la solución. Es más fácil, seguro. Ni hablar que es más fácil calificar. Es más fácil decir que algo es desastroso y listo, ya está. ¿Cómo explico el desastroso? Algo es desastroso, ya está, no lo puedo levantar más, ¿se entiende? Análisis de contenido siempre con información, siempre opinen con información. La que ustedes quieran y la que sostenga la opinión. No importa si la opinión es una opinión de centro, de derecha, de izquierda, progresista, conservadora o revolucionaria. Hay datos, hay datos, hay información y hay testimonio para sostener opiniones. Volvemos sobre COVID, hacia la derecha, hacia el centro y hacia la izquierda. Hay opiniones sobre COVID revolucionarias, conservadoras, progresistas, ¿tá? Y hasta militares. Si toman a Bolsonaro, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, no importa
desde donde yo me paro, pero me tengo que parar de manera sólida con datos de información. Eso es análisis de contenido. Análisis de estructura, esto ya creo que más o menos estaba bien, estaba bastante bien en las cosas que vi. En el elemento de la cabeza, lo mismo. En recomendaciones del punto 1, la gente pregunta recomendaciones, ¿qué puedo hacer para mejorar la estructura? Y esto va a tener mucho que ver con la lectura que tienen que hacer de los apuntes. Ahí hay mucho material para leer y profundizar esta cuestión de cómo mejorar las lecturas. El tema 2, lo mismo, estaba bien. Lo único que les pido acá, indicar solo elementos que se encuentren en la noticia. Si la noticia no tiene dónde, yo no coloco nada, pero no coloco ni siquiera la palabra dónde, ¿se entiende? No coloco nada ni dónde, ni siquiera dónde. ¿Estamos ahí? Y en recomendaciones, escribo un análisis personal breve para mejorar los elementos de la cabeza, y ahí sí pongo. Le falta un dónde para ubicar geográficamente a las personas. Le falta un cuándo para saber en qué momento de la semana, del día, del mes, o cuándo ocurrió el hecho, ¿se entiende? Esto medianamente, en los ejemplos que enviaron, estaba bastante bien. Una cosa importante acá, vuelvo al puntín de las líneas de contenido, análisis de contenido, también vamos por el párrafo de 5 o 6 líneas y le metemos ahí 3 o 4 oraciones como mínimo. Juego con las palabras, juego con las oraciones, no más de 17 palabras. ¿Está? Bueno. Eh, acá, le metí todo junto. Bueno, acá el tema 3. El tema 3, ahora después de esto respondo y después vamos a la hoja concreta. Coloco el tipo de cabeza y coloco una breve explicación de no más de 2 líneas, como máximo, de por qué considero que este tipo de cabeza. Vamos a verlo en el ejemplo ahora. Y pongo recomendaciones, como puedo hacer una cabeza mejor y más completa. Lo que está en rojo es lo que ustedes tienen que reemplazar por sus palabras. ¿Está? Ahora vamos a la hoja. Y en el 4, criterio noticiabilidad, lo mismo. ¿Está? Ahí pongo conflicto y pongo en datos que justifican lo indicado los datos del texto que me indican que hay conflicto. Entonces, si yo pongo conflicto y pongo, qué sé yo, ¿cómo que dijo? No sé las palabras que usó Fernández, uso el calificativo que tuvo Fernández con la oposición, esa palabra, entre comillas, ya es ¿está? No sé si dijo que son patéticos, no sé, bueno, son patéticos, por dar un ejemplo, entre comillas, ya estoy mostrando el conflicto. ¿Se entiende? O sea, con el dato que justifica, lo tengo que tomar del texto y colocarlo ahí y me va a justificar el factor que estoy indicando que ocurre. ¿Está? Y las recomendaciones es, ¿qué otro factor o criterio creen ustedes que podía incluirse? Acá las recomendaciones en algunos casos no van, en el ejemplo de Charata no va. ¿Qué otra cosa le podría incluir? No. ¿Qué factores o qué le faltaría noticia para hacerlo un poco más interesante? ¿Estamos ahí? Eh, ahora vamos a la hoja, la semana 1 es la que ya pasó, hace 2 semanas. En esta semana 1 y semana 2, ustedes analizan análisis de contenido en 15 líneas y tema 1 y tema 2. ¿Estamos ahí? Desde la semana 3, o sea, desde esta semana, ustedes van a analizar eh, tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4 desde la semana 3 a la 22. Y después van las otras semanas. Hasta ahí estamos, hasta ahí. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir. Ahí, semana 1 y 2, al mismo semana que semana 1 y 2, tema 1 y 2. Semana 3, tema 1, 2, 3 y 4. Y de la otra semana vamos para adelante. El índice no había mayores problemas, no, al menos lo que pude ver. Vamos a salir de aquí y vamos a leer las noticias. A ver. Bueno, dice... No.
No, no, bueno, esto ya que respondí. No, hay que poner únicamente los factores que se encuentran. Son una cantidad, son 19 factores. Si yo encuentro 6, 7, lo que encuentro, pongo lo que encuentro. Lo que no encuentro no lo coloco ni lo cito siquiera, ¿se entiende? Un minuto. Contraste, Claudia Ojeda. Profe, los temas anteriores también. Los temas no entiendo, Antonio terminó. Los temas anteriores también tienen que subir al aula. Están en el aula los temas anteriores entre esos documentos. ¿Está? Contraste, Claudia, es por oposición. Muestro dos hechos que tienen características similares para destacar uno, para hacerlo rápido. 19 criterios, sí, creo que conté 19. Crónica cumple todos esos requisitos. Y sí, eso sí, sexo, dinero, muertes. Contraste es comparación, sí. Problema de conexión que no tengo solución. Intereses locales tienen que ver con hechos noticiosos que tienen interés local porque te pasan cerca. ¿Está? También es parecido a proximidad. Esto va a subir al aula, sí está todo en el aula. Esto, ahí puse todo lo que explica la carpeta, lo que está explicando. Proximidad física o mental, proximidad es que yo estoy cerca del hecho que me están contando la noticia, no sé, inundación del río Paraná. Y proximidad mental es que estoy yo, por mi formación o por cómo soy, interesado en la paz en Medio Oriente. No estoy cerca, pero estoy mentalmente cerca por interés personal. Ahora voy a Isaac Silva, ahora voy al ejemplo. Eh, las recomendaciones van en cada punto, cada tema, no por noticia, en cada tema van. No hay problema de incluir Luján Romero alguna noticia de 500 palabras, pero la idea es que trates de, si no tenés otra, bueno, usarla, pero evitar esas cosas porque es excesivo. Cuando vos tenés 500 palabras es porque estábamos hablando de dos noticias, por lo menos. Ese texto debería ser de dos noticias. Entonces tratemos de encontrar 250 o por ahí cerca de 250, 300 ahí en ese número. Entre 200 y 300 sería una noticia medianamente que la gente, que quien lee puede leer y quien escribe puede escribir. Eh, sí, Renzo Moglia, en esos. Cada uno de los puntos de los temas va una recomendación. Noticia máxima no, de palabras no. Si tuviera que usar alguno de estos elementos noticiables, ahora vamos a ir a eso. Elemento de la cabeza. Bueno, ahora vuelvo. No, porque piden que muestre la placa de los elementos de la cabeza. Si alguien la tiene y la quiere compartir, acá, por favor, porque no, volver hacia eso ya es. eh, sí o sí, la 15 líneas como mínimo, sí. 236 palabras, sí. Eh, no, los elementos de la, o sea, los factores son de todo el cuerpo de la noticia, no de la cabeza. Lo de la cabeza únicamente el tipo de cabeza, ¿se entiende? Lo otro es de todo el cuerpo. Los factores son de todo el cuerpo, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Si en los elementos no hay uno, ¿cómo lo colocamos? Nada, no colocas nada. ¿Está? No, ese no era, gracias por compartir, pero creo que era el de la noticia, el que tenía los elementos, la placa nueva del tema 2. Contexto y antecedentes, sí. Eh, Contexto tiene que ver con lo que pasa en el contexto de situacional del hecho en sí, ¿está? Eh, Contexto, por ejemplo, es en el caso de la información de COVID ahora, qué pasa a nivel de otros países de Sudamérica y pasa en el mundo. ¿Está? Y antecedentes, cuáles son los datos o cómo creció o decreció la curva con respecto a la semana pasada.
Antecedente del hecho, qué pasó antes con el hecho, y contexto es ese hecho en un marco más grande o más importante como puede ser en el caso del COVID, países de Sudamérica y esa cuestión. Muchas veces, bueno, sí, lo de las noticias ya lo hablamos. Eh, Antonella Altamirano, yo expliqué, la semana 1 y 2 van tema 1 y 2, desde la semana 3 adelante van tema 1, 2, 3 y 4. Ahora volver al tema 3. Ahí está. La oposición más destructiva del mundo, dijo Fernández. Perdón, no recordaba yo los términos. Ya me resulta cansador el conflicto. El, el factor conflicto me satura. Sí, Renzo, Renzo Moglia, el tema es que no puedo volver a la placa que vimos hace un rato, ya la voy a volver igual, un minuto. Ah, eh, Renzo Moglia, primero no me escribas en privado, escribí en público, así compartimos y puedo compartir con los demás. Tú consultas y volver a la placa, ¿está? No me escriban por privado de nuevo, escríbanme en público, las consultas son públicas y la idea es hacer una charla pública, porque si me preguntan por privado, ¿qué tengo que responder por privado? Por favor. Vuelvo al tema 3, sí, ya vuelvo. Eh, Vuelvo al tema 3, ya vuelvo. Datos simples y datos múltiples del tema 3. Datos simples es, yo analizo esta cabeza y considero que tiene un solo dato clave o que esta cabeza está bien para una noticia sola. ¿Se entiende? En el caso de Charata, doy la información del nuevo protocolo. Solamente eso. Dato simple. Protocolo no en Charata. Múltiple, ¿qué sería? Protocolo en Charata más no hubo casos ayer de contagiados. ¿Se entiende o no? Este es un hecho y este es más de un hecho, en la opinión de cada uno de ustedes. ¿Está? O sea, con la de datos múltiples yo puedo hacer dos noticias. Con la de datos simples tengo una sola noticia que es la que estoy leyendo. ¿Está? Citas. Ahora vuelvo a eso. Ya explicó, no, ahora vamos a meter. Eh, la grabación de las clases pidan al centro de estudiantes. Lo mismo, no voy a responder más preconsultas por privado. Vamos a hacer así, porque no. Todo el mundo escribe por privado, y entonces van a ser comunicadores sociales y periodistas y rompan un poco esa cuestión de, ¿ah? Vamos, no, 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 no. Eh, Acá está. Luciana de Maracosta, sí, los elementos son las preguntas, exactamente. No, voy a responder. 5 principales, sí. El análisis de contenido va desde la primera semana a la 22. De la primera noticia a la 66 va análisis de contenido. Esa no se suma nunca a ninguna semana. De la 1 a la 66 va análisis de contenido. Exactamente, gracias Luciana Corto. Tu opinión. Estructura va, vuelvo, semana 1, semana 2, tema 1, tema 2. Desde la semana 3 en adelante, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. El 3 es solo en la cabeza, exacto, son tipos de cabeza. El 4 es para todo el texto noticioso. Los elementos de la cabeza tienen que ser esos, sí, Samira, tienen que ser esos que vos estás diciendo ahí.
Si ese elemento aparece en el cuerpo, vos lo marcás en la recomendación, como un error, como que tiene que estar en la cabeza para que sea una cabeza más completa. Importa que sea un poco repetitivo en el tema de salud, sí, pasa que el tema de salud ahora es tema que todos manejan y es más sencillo que todos comprendan. A mí, eterno choque en la esquina de la facultad, que era el ejemplo que daba antes para todas las cosas. ¿Está? Eh, no puedo escribir en público, dice. No, dicen que no puedo escribir en público. Bueno, no sé, porque hay personas que pueden escribir en público y personas que no pueden escribir en público. No tengo idea. Eh, sí, la numeración va desde de la hoja 1, que es la que tiene los datos principales. No permite escribir en forma pública, lo vamos a solucionar. Ahora vamos a cómo integramos a la carpeta esto. Eh, ahí está una placa de Sara. Gracias, Sara. Luciana y Maracosta, sí. La política provincial habitualmente se mezcla mucho con la nacional en esta época. No, no es nada extraño. Y no es un problema con eso. No se puede escribir en público, bueno, no sé, entonces, porque yo recibo acá mensajes y voy respondiendo en público, otro en privado. Eh, Florencia Marva dice, ¿puedo habilitar? Si habilito los audios se me complica también los sonidos, ¿está? Bueno, Renzo Moglia, escribime en privado y te respondo en público. Bueno, la semana que viene vamos a solucionar o intentar solucionar. eh, Porque hay gente que sí, escribe acá, Melina Mirón escribe, debajo del título un párrafo que incluye la cabeza. Eso es una bajada, no, no. Por ahora no vamos a analizar eso. Hay que salir y entrar, dice Melina Almirón. Vamos a ir yéndonos al texto. Bueno, vamos a cortar acá. Eh, Veremos la semana que viene de solucionar el tema de lo privado y lo público, para que sea la charla más fluida. De todas maneras, la semana que viene, así como hice esta semana de retomar el tema 2 y en la clase anterior retomar el 1, la semana que viene, para arrancar tema 5, vamos a volver a ver tema 3 y 4 ante la duda que puede generar la aplicación. ¿Está? Ahora, una cuestión que no expliqué que es importante es, eh, como apoyo a lo que van a hacer ahora el ejercicio de redacción número 1, eh, este, esta plataforma yo la voy a mantener abierta hasta las 9 de la noche para que ustedes hagan consultas por acá. ¿Está? Pueden escribir y hacer consultas por acá. Privado o público, veo que no funciona lo público o privado. Hacen consultas por acá. Voy a ver también si se puede abrir audios para que si por ahí pueden preguntar. No sé si ustedes pueden abrir los audios o los tengo que abrir yo. No tengo idea.
pero pueden escribir y hacer consultas. De 19 a 21 voy a estar acá. Voy a estar trabajando en las clases de mañana, o sea que pueden escribir y yo les voy a ir contestando, ¿está? Recuerden que la entrega es de 19 a 21, así que yo paro acá, cargo las cosas que les comenté en aula virtual y vuelvo acá para consultas. ¿Está? ¿Se entendió todo?